Paola Agüedo es una médica egresada de la Universidad Nacional del Sur, es médica psiquiatra, es doctora en ciencias médicas de esta universidad y es magíster en bioética. Ella nos va a dar hoy una clase magistral de bioética en la salud mental, así que si querés hacer alguna presentación extra, ya te dejamos que sigas vos con la presentación y con la clase. Gracias, Elizabeth, por invitarme. Es un placer para mí estar acá con ustedes compartiendo estas horas. Les preparé una presentación. Como le decía Elizabeth, soy médica, hice mi especialización en distintos dispositivos en torno a la salud mental, pero la verdad es que hace mucho tiempo que no ejerzo, también eso lo tengo que decir, y empecé haciendo una maestría en bioética y eso me llevó a enamorarme del campo y después hice un doctorado en el mismo tema, pero también afuera de Argentina, sobre cuestiones éticas en genética, que era en el marco de un doctorado en ciencias médicas. Efectivamente, ahora trabajo como investigadora postdoctoral en la Universidad Técnica de Múnich, también en el Instituto de Ética de la Medicina, en la Facultad de Medicina. Así que hace muchos años que trabajo en este tema y en particular siempre me interesó y ese es el motivo por el que empecé a hacer la maestría, porque había muchas cosas evidentes en el campo de la salud mental que tienen atravesadas cuestiones éticas que pocas veces nos preguntamos y ni hablar las ponemos en juego a la hora de la práctica como profesionales y también desde una visión más pública de la salud. Así que lo que les propongo en nuestro encuentro es primero presentarles una especie de situación sobre cómo está la salud y sobre todo los padecimientos mentales en la región y su abordaje, porque esta es una maestría de salud pública y me pareció importante poner ese marco. Después vamos a repasar las cuestiones éticas, que son un montón, pero yo las presento de alguna manera ordenadas para que sea un poco más fácil afrontarlas. Y por último, también hay veces que cuando uno recorre, porque cuando uno habla de consideraciones éticas, se vienen a la mente todas cuestiones negativas, ¿no? Como todas cosas que están mal o que hay que prevenir, etcétera. Pero también hay perspectivas éticas que lo que hacen es como todo lo contrario, es, por ejemplo, no sé, promover más la autonomía o mejorar la equidad o, digamos, los mismos valores que a veces están perdidos un poco en la práctica clínica, que los vamos a recorrer en la parte 2. Después vamos a ver cómo también hay estrategias que existen para no solo caernos en un pozo de que todo está negativo, que si bien no son las más mainstream, también existen y estaría bueno empezar a incorporarlas o a tenerlas más a mano. Tenemos tres grandes problemas en la región respecto a los padecimientos mentales. El primero es que son muy prevalentes, o sea que están muy extendidos. 1 de cada 8 personas tiene un problema de salud mental. El otro gran problema es que la mayor parte de ellos no recibe un tratamiento insuficiente y esto es particularmente cierto en personas que tienen trastornos mentales severos o moderados severos como son la psicosis. Y como si todo eso fuera poco, hay muy pocos recursos que están dedicados a los sistemas de salud mental. Toda esta información es de la OPS. Perdón, estos son números a nivel global, entonces ahora los vamos a ir comparando con los números regionales. Fíjense, a nivel global dijimos 1 de cada 8 y en América Latina es 3 de cada 8 personas que tienen un problema de salud mental. Pero además no es solo un problema de prevalencia, sino que además los padecimientos mentales en nuestra región también son una causa importante de discapacidad y mortalidad más que en otras. Representan 1/3 parte de todos los años perdidos por discapacidad y 1/5 parte de todos los años de vida ajustados en función de la discapacidad. O sea que no es solo la prevalencia, sino el impacto que eso genera. Este dato me parece muy iluminador de lo que estábamos hablando recién, de la diferencia global versus regional, que es que, por ejemplo, en la depresión,
la prevalencia mundial es del 5% y la prevalencia regional es del 12%. Y retengan este dato porque lo vamos a trabajar después. Y en relación con los años perdidos, como veíamos recién, los trastornos depresivos en nuestra región son la principal causa, o sea, de todas, no solo los trastornos mentales, de todas las causas son la principal causa de discapacidad en la región, suponen el 3,4% del total de ABAD y el 7,8% de APD. Acá podemos ver, por ejemplo, la diferencia. Si bien no siempre hay una relación entre suicidio y trastorno mental, no siempre existe, pero digamos que el suicidio sí se analiza dentro del marco de los trastornos mentales y también vemos que los números son bastante claros o se pueden ver acá visualmente como en países de ingresos medianos bajos las muertes por suicidio son numéricamente mayores que en países de ingresos altos. Respecto a los recursos que se destinan, dijimos que a nivel global en promedio se destina un 2% de los presupuestos en salud, o sea, toda la plata que se gasta en salud, solo el 2% está dirigida a la salud mental. Sin embargo, digamos, como eso representa un promedio, cuando nosotros exploramos ese promedio, vemos que los países de ingresos altos gastan, o mejor dicho, invierten un 5,1% del presupuesto en salud mental, y en los países de ingresos bajos es el 0,5%. Y entonces esto va como empeorando ese primer dato que vimos antes, ¿no? Porque después tenemos no solo el problema de la prevalencia, del impacto en los años de vida perdidos, sino que ahora también hay como esa brecha en el gasto, sigue provocando, sigue aumentando esa otra brecha en la carga y fundamentalmente sigue generando como un déficit económico en ese sentido, que es 3 veces en los países de altos ingresos y 435 veces en los países de bajos ingresos. Y decíamos lo de que la mayor parte de las personas que tienen un diagnóstico en salud mental no recibe un tratamiento o el tratamiento que recibe es insuficiente. Decíamos que esto es particularmente cierto para las personas con psicosis. Sin embargo, otra vez tenemos una brecha entre países económicamente más ricos y los que no. Pero además, y ahí pueden ver el nombre, insisto, todos estos datos están en los atlas de salud mental que publica periódicamente la OPS. Pero además de que el gasto es poco, perdón, la inversión es poca, además el orden o cómo se invierte ese dinero es poco eficiente porque, por ejemplo, ven ustedes acá que 2 de cada 3 dólares que se gastan en salud mental van a hospitales psiquiátricos, o sea, va a la atención institucionalizada, que si bien es necesaria y que si bien es importante, sabemos que hay mucho otro trabajo que hacer por fuera de los hospitales psiquiátricos, pero entonces si ya gastamos 2 de cada 3 dólares, nos queda muy poco para hacer cualquier otra actividad que tenga que ver con otros niveles de atención y que tal vez además llegue a mayor parte de la población. La variedad y la calidad de los servicios de salud mental en general es limitada. Hay muy pocas intervenciones que estén orientadas a pensar el bienestar psicosocial de las personas que tienen trastornos mentales, que en general es lo que más se afecta y en general es lo que debiéramos pensar primero cuando tenemos enfrente, no sé si primero, tal vez a la urgencia, por supuesto, deberíamos calmar el síntoma, pero además siempre el síntoma está respondiendo a otra cosa que le pasa a esa persona que está produciendo su sufrimiento o su padecer, y que muchas veces intervenciones de orden psicosocial colaboran mucho si las incorporamos al proceso terapéutico. Sin embargo, estas son limitadas y a veces no se hacen con la calidad que merece cualquier intervención médica o en salud. Y además de eso, más allá de las intervenciones que podemos hacer desde el orden sanitario,
también sabemos, y también lo vamos a ver hoy, que hay muchos otros aspectos que impactan sobre nuestra salud mental que no necesariamente tienen que ver con la atención sanitaria, que tiene que ver, por supuesto, si tenemos o no una vivienda, empleo, educación, nuestros niveles de ingresos, digamos, eso puede hacer que una persona efectivamente tenga muchos síntomas y que por más que nosotros podamos ofrecer todas las pastillas y las intervenciones psicosociales del mundo, si esas cuestiones no están resueltas, va a ser muy difícil que tal vez ese padecimiento cese, ¿no? Y de vuelta, hay pocos países que primero comprenden esta interrelación. Me refiero, cuando digo pocos países, me refiero a pocas estrategias en salud pública que entienden esta interrelación, y cuando digo entienden, digo trabajan interseccionalmente con otros ministerios o con otras áreas que trascienden el aspecto sanitario de alguna manera, y pueden pensar estas cosas en conjunto, que ni siquiera lo tienen que pensar solo por la salud mental. Por supuesto que tener una vivienda es un derecho per se, pero también cuando uno le añade otra capa de importancia a eso, tal vez puede haber como una sinergia hasta de argumentos de por qué priorizar ciertas cosas por sobre otras, y la salud mental puede ser uno de esos argumentos. Por si hiciera falta algún otro problema, casi, hay muchos países, hicimos una revisión de eso, de cuántas leyes había en América Latina que pudieran reflejar mucho mejor, o que pudieran, mejor dicho, aumentar los derechos de las personas con padecimientos mentales. Y si bien hay varios, o casi todos, que tienen unas leyes muy innovadoras o muy progresistas, como la que tenemos en Argentina, sin embargo, solo el 21% informa que están aplicando esas leyes, y eso es muy problemático también, porque finalmente esas leyes traen justamente muchas de las cosas que vamos a estar hablando hoy, pero si eso es letra muerta, de poco sirve, ¿no? Bien, podemos tener alguna intuición después de haber recorrido estos datos, que efectivamente tenemos un problema, no solo nosotros como región, sino el mundo, pero que en nuestra región parece ser un poco más grave en todo sentido, ya sea porque la prevalencia es un poco más alta, porque eso impacta de una manera un poco más grave, porque además los recursos son escasos, y porque además están aplicados de forma que solo le llegan a determinado porcentaje de la población, que requiere cuidados institucionalizados o muy intensivos. Además de todo eso, hay un montón de consideraciones éticas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a pensar determinadas políticas en salud mental, o cuando vamos a pensar la misma clínica incluso. En primer lugar, como todo profesional, por supuesto que tenemos obligaciones éticas al actuar profesionalmente, porque nosotros intervenimos sobre trayectorias de vida, sobre cuerpos, sobre mentes, sobre el inicio o el final de la vida, manejamos información sensible. A veces tenemos la responsabilidad de tomar decisiones sobre la distribución de recursos en salud, entre muchas otras cuestiones. Y todo eso implica una priorización, y toda priorización implica que uno le da más valor a una cosa por sobre la otra, ¿no? Y eso está bien, o eso es lo que uno hace cuando prioriza. Ahora tiene que tener en claro que esa priorización está basada en valores que muchas veces son valores morales, porque nosotros como profesionales tenemos esta obligación ética, pero además tenemos una constitución moral, como diría Adela Cortina. Los seres humanos somos inevitablemente morales, estructuralmente morales. Y, digamos, y por más que uno pueda tener mayor o menor conciencia de ello, o mayor o menor destreza intelectual para dar cuenta de eso, al fin y al cabo todos tenemos unos valores morales bien internalizados, y que siempre se ponen en juego cada vez que nosotros tomamos una decisión, y también cuando tomamos decisiones, no solo en nuestra vida personal, sino en nuestro hacer profesional. Y entonces, acá es cuando se presenta muy importante que nosotros como profesionales hagamos un ejercicio reflexivo de cuáles son nuestros valores, justamente para no
Primero para dar cuenta de eso, porque además tomar decisiones implica hacerse responsable de esas decisiones. Y entonces está bueno que por lo menos las decisiones estén alineadas con nuestros propios valores. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros reproducimos valores que ni siquiera sabemos conscientemente que los estamos eligiendo, sino que reproducimos valores del contexto, y la salud mental es un gran ejemplo de ello, ya lo vamos a ver. Y no está bueno después tener que hacerse responsable de una decisión con la que uno ni siquiera está de acuerdo. Y entonces reflexionar un poco sobre los propios valores y entender qué valores están en juego en determinadas situaciones es un ejercicio ético que hay que hacer como profesionales y por eso la bioética, bueno, es un campo que debiera ser un poco más o estar un poco más presente en la formación de profesionales de la salud. Justamente un poco por esto, porque además el proceso de salud-enfermedad con el que nosotros trabajamos está, que sucede en una persona, al mismo tiempo esa persona está determinada por condiciones globales, tiene modos particulares de vida, está rodeada de configuraciones discursivas y morales, toma decisiones, posee un devenir subjetivo, y muchas otras que podríamos describir acá, que todas y cada una de ellas están moralizadas y que pueden ser diferentes a nuestros valores, y eso a veces también puede generar alguna especie de conflicto en la consulta o en la forma en que pensamos determinada política pública para un determinado contexto, o a veces nuestros propios valores pueden nublar ese proceso porque encontramos que del otro lado hay algo que no nos gusta o que nos hace ruido, y eso tiene que ver con esta moralización que tienen casi todas las capas con las que estamos rodeados. Vamos sumando cosas, además, cada persona, ahí vamos por la vida llevando un género, llevando una identidad sexual, llevando una etnia, una edad, digamos, un lugar donde vivimos y que nos da cosas a nuestra identidad, entre muchas otras. Digamos, somos como una especie de síntesis de todo eso. Cuando ustedes ven a alguien por primera vez, cuando me ven a mí por primera vez, sacan inmediatamente algunas conclusiones. Ah, es mujer, tiene más o menos esta edad, vive allá, tiene este color de piel, aquel, digamos, es una cosa que hacemos medio inmediatamente. Y también sabemos bien que dentro de cada una de esas categorías, la clase, la etnia, el color de piel, el género, tienen determinadas jerarquías en la sociedad que vivimos. Y esas jerarquías también en el campo de la salud generan mucha inequidad social. ¿Por qué? Bueno, porque justamente esas jerarquías primero van a modificar cuál es la cuota de poder que una persona ostenta para afrontar determinados riesgos, o una cuota de poder que tiene que ver con la posibilidad o la oportunidad de esa persona, por ejemplo, acceder a determinados recursos o acceder al sistema sanitario, al cuidado de su salud. Por supuesto que la enfrenta a distintos riesgos que a otras, ¿no? Sí. Si alguien está muy marginalizado, seguramente para tener o ganarse unos mangos va a tener que hacer cosas que la pongan mucho más en riesgo que una persona que no. Entonces, otro motivo por el cual la reflexión ética es súper importante. Y además el sistema sanitario presenta muchas características que potencian esas desigualdades. En general tiene una posición androcentrista y heteronormada. Esto quiere decir que el conocimiento médico en general, y esto es un problema que se viene evidenciando hace muchos años, está construido en torno al cuerpo del varón. De hecho, hay estudios muy interesantes ya viejos, pero que no ha cambiado mucho, que tiene que ver con quiénes son los que participan en los ensayos clínicos, que en general son varones jóvenes. Y eso produce un determinado tipo de datos y un determinado tipo de información que después impacta o deriva a nivel social. Y la verdad es que hay muchos tipos distintos de condiciones, como acabamos de ver, que no responden a ser joven o ser varón, o muchas otras características que se fueron encontrando respecto de quiénes son los que mayor participación tienen en los ensayos clínicos. Ni hablar en la investigación preclínica, ni hablar que la mayor parte de los animales que se usan para hacer investigación preclínica son machos, por muchas cuestiones que si les interesa podemos charlar después. Y además, digamos, no sé si ustedes
estudiaron medicina o cuál es su carrera de base, pero si alguno conoce el libro de Fisiología de Guyton, que es un gran libro, que es un libro que a mí me fascinaba, digamos, ahí estaba bastante claro que toda la fisiología estaba bien basada en el cuerpo del varón. Por supuesto que cuando hablaba del sistema reproductor femenino no, pero era como la única excepción. De hecho, se habla del médico que solo ve la bikini, ¿no? Que el médico como figura así metafórica, ¿no? Pero que solo entonces cuando piensa en la salud de la mujer, piensa en la salud de las mamas, por el cáncer de mama y en la salud de la cuestión reproductiva. Heteronormativa, porque da por hecho de que todas las personas que consultan tienen parejas heterosexuales y eso también es muy problemático. Hicimos un estudio de eso hace algunos años, porque por supuesto entonces si asume que es heterosexual la persona que tiene enfrente, es un médico generalista, un médico de familia, ni hablar un ginecólogo o ginecóloga. Bueno, las cuestiones preventivas en torno a cómo, por ejemplo, prevenir una ITS van a ser inadecuadas, entre muchas otras cuestiones. Pero además, bueno, condiciona el estatus de ciudadanía de las personas y no es especialmente sensible a las vulnerabilidades asociadas a las personas que demandan atención. Más allá de eso que tiene que ver con la salud en general, no solo con la salud mental, la salud mental tiene sus propias particularidades éticas que tienen que ver con la forma diagnóstica. En general, la medicina, que no es la psiquiatría, tiene formas diagnósticas, en su mayoría, que podemos llamar objetivas. ¿Es un término que se puede discutir? Sí, no lo vamos a discutir ahora. ¿Pero a qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, si alguien viene a una consulta de urgencia con fiebre, tos, le hacemos una analítica sanguínea y tiene muchos glóbulos blancos y le hacemos una placa de tórax y tiene algún consolidado en un pulmón, uno puede hacer un diagnóstico preliminar de neumonía y después puede hacer un análisis sobre qué sé yo, qué tipo de bacteria, etcétera. Digamos, hay un montón de elementos que nos facilitan que nosotros podamos diagnosticar de una forma objetivable, ¿no? Que podamos decir, ok, esta persona tiene 30.000 glóbulos blancos, esto habla de una infección, esta persona tiene evidentemente acá un consolidado en el lóbulo derecho, no sé qué. Todo eso, y así podemos ir a cómo se diagnostican muchas otras enfermedades. Ahora, en salud mental no tenemos nada de eso, se diagnostica solo con la entrevista clínica y ahora vamos a profundizar un poco eso, pero para arrancar eso, y que eso ha traído muchos problemas a lo largo de la historia, que no tengamos digamos, tiene sus ventajas, pero sobre todo ha tenido ha traído muchos problemas. ¿Por qué no hay una forma objetiva? Bueno, justamente porque no hay tampoco establecida una etiología de ninguna de los trastornos mentales y por eso hoy llamamos hipótesis a todo lo que existe, la hipótesis serotoninérgica, la hipótesis dopaminérgica, la hipótesis, ¿no? En función de las enfermedades, de los trastornos, perdón, que estemos hablando. Entonces ahí, en esa conjunción de esas dos cosas, también han pasado algunos problemas bastante graves que tienen que ver con un poco esta historia sombría que tiene la psiquiatría por momentos, ¿no? Que después la vamos a recorrer un poco. Esta historia sombría, por supuesto que lo que ha construido solamente es mucha estigmatización sobre el campo y sobre todo sobre las personas que tienen padecimientos mentales, sobre todo determinados padecimientos mentales como los que mencionábamos hoy, que tienen que ver con fundamentalmente la psicosis, pero también con la depresión y con las bipolaridades. Digamos, hay determinados diagnósticos que están muy estigmatizados. Si bien uno podría decir, bueno, ahora se habla más, sí, se habla más, pero no sé si podríamos decir que digamos que este es un problema que no tenemos más. De hecho, seguimos sin tener dispositivos de inclusión de muchas personas que no responden a determinada norma. Lo vamos a ver un poco más adelante. Las expectativas terapéuticas son bien distintas a las que aparecen en el otro
en el campo médico, digamos, en el campo médico no psiquiátrico, porque no siempre se espera una cura o algo, ¿no? Como el ejemplo de la neumonía, sabemos que decíamos antibióticos, antipiréticos, yo qué sé, la neumonía, en el mejor de los casos, para una persona que tenga defensas normales, etcétera, se va a curar de neumonía, no va a tener más neumonía. Bueno, en la salud mental no es tan así y de hecho hay otras cosas que se presentan como más importantes que el diagnóstico en sí misma, que es, por ejemplo, empezar a pensar, bueno, cuestiones del contexto de esa persona, un propósito de vida, un sentido, etc. Y en relación a esto, otro gran problema ético que tiene la psiquiatría o la salud mental, los estoy usando indistintamente, pero después podemos explorar la diferencia también, es el criterio adaptativista, que tiene que ver con que la psiquiatría entiende que una persona está curada cuando puede volver a adaptarse a su entorno. Y esto es muy problemático porque, pero lo vamos a ver más adelante. Voy a apurarme porque ya pasó mucho tiempo. Perdón, y el recurso sanitario escaso, que esto sí es bien particular de la salud mental, como vimos recién. Todos estos problemas se van a ver bien remasterizados, incluso diría agrandados por la digitalización de la vida en general, y esto habla no solo de las relaciones sociales entre sí, sino también de los sistemas de salud, de la crisis climática, de los cambios demográficos, de las dinámicas laborales. Sí. Entonces, lo que les propongo es que pensemos, que ordenemos un poco todas estas consideraciones éticas, porque hay algunas que se parecen entre sí o que están relacionadas, como vimos recién. Entonces vamos a pensar las consideraciones de primer orden como si fueran la planta, como eso que es visible, que se ve, que además hay un consenso que es una planta, etc. Consideraciones de segundo orden, que es como el piso, como la estructura, ¿no? Y además donde la planta toma determinados nutrientes, ¿no? Que hace que un poco la planta sea la planta que es, y después de tercer orden, que va a ser como las condiciones más atmosféricas, en el que también la planta dialoga, o sea, necesita la luz y necesita el oxígeno, pero no está tan directamente relacionado como con el suelo. Ya van a ver el punto de esta clasificación. Entonces, lo que decíamos, las de primer orden son cuestiones éticas bien tradicionales, que en general están consensuadas en la discusión bioética y también diría en la discusión en salud mental, que son bien observables y que además tienen cierto grado de comprobación empírica. La autonomía, parece que es una cosa muy obvia, que está muy relacionado con la competencia de las personas. La coerción, la cuestión de los tratamientos involuntarios, la intimidad, que está muy relacionado también con la institucionalización de los pacientes, el estigma, la distribución de recursos sanitarios y el conflicto de intereses. Todas estas consideraciones éticas es bastante difícil que alguien pueda cuestionarlas desde cualquier punto de vista, ¿no? En el sentido de que, evidentemente, las personas cuando reciben un diagnóstico, históricamente se les borra la capacidad de tomar decisiones o no se las considera para tal cosa. Cuando pensamos la autonomía, la pensamos como, ¿por qué está muy asociada a la cuestión de la salud mental? Porque decíamos recién, está muy asociado a la competencia, a la lucidez, a la racionalidad, y por supuesto que son todas cuestiones que, sobre todo en determinados trastornos mentales, se ponen en juego, que además está muy asociado con el estigma y con la atención psiquiátrica, que históricamente ha hecho un poco eso, ¿no? A partir de que una persona recibe como el label, como la etiqueta de tener determinado diagnóstico, pierde toda posibilidad de tener alguna voz en su proceso diagnóstico y o terapéutico, algo que también en bioética llamamos injusticia epistémica, ¿no? Que es quitarle toda noción de cognoscente al sujeto que tenemos adelante, ya sea porque tiene un diagnóstico psiquiátrico o porque no tiene un título universitario o por lo que sea. Sin embargo, hay otras formas de pensar la autonomía, de propuestas más relacionales que tienen en cuenta por ahí determinadas circunstancias personales, identitarias y de relaciones sociales que
a veces ayudan, por más que una persona pueda tener más o menos limitaciones cognitivas, a veces ni siquiera la tiene, a veces es solo una cuestión de prejuicio, o sea que primero tendríamos que correr un poco el velo ahí, ver qué está pasando, pero en todo caso si lo tiene, la autonomía relacional trabaja cuestiones que se parecen mucho también al modelo social de discapacidad, que tiene que ver con los apoyos y que a veces muchas de estas cosas pueden colaborar con que esa persona pueda ejercer la autonomía independientemente del grado de lucidez que tenga. O a veces esa lucidez eh, puede ser, digamos, puede perder la lucidez momentáneamente y después cuando la recupera, bueno, puede sí ser parte del proceso decisorio. Esto es simplemente para mostrar toda esta gente. Este es un estudio que hace esta persona, no, justo acá no aparece, pero que habla de la relación entre la gente. Ustedes saben que el DSM, que es el manual diagnóstico con el que se usan los trastornos, con que se realizan los diagnósticos en psiquiatría, está elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría, americana en su lenguaje de Estados Unidos, no de todo el continente. Y nada, es un conjunto de psiquiatras que se sienta ahí y decide cuáles son diagnósticos y cuáles no lo son. O sea, es un consenso de expertos, básicamente. Y este trabajo es el trabajo más actual, pero hay muchísimo evidencia también. Muestra la asociación entre quienes se sientan a tomar decisiones sobre los diagnósticos y la asociación con la industria farmacéutica. Vamos a explorar las de segundo orden, que vienen a representar un poco el sustrato en el que está la planta, la tierra. Podemos encontrar consideraciones éticas que tienen tres características acá. No están ni resueltas ni consensuadas. Responden a cuestiones que son más profundas, más históricas, por eso más estructurales, se centran en elementos conceptuales y obviamente repercuten en la forma en que concebimos los aspectos éticos más visibles, ¿no? En general no se discuten porque se suponen como ciertas determinadas posturas. Por ejemplo, lo que decíamos recién, ¿no? Los problemas conceptuales que tiene el campo. ¿Y por qué se asume como cierto? Bueno, porque, digamos, cuando uno va a cualquier... Estoy generalizando que siempre es cometer una injusticia, pero en general los hospitales psiquiátricos o los hospitales donde se ofrece atención psiquiátrica o atención en salud mental tienen un modelo de atención determinado que responde a una postura conceptual. Y eso es un poco una cuestión global, o por lo menos de Occidente. Entonces se asume como dada una posición conceptual que está basada en determinadas hipótesis etiológicas, pero hay otras, ¿no? Pero no, eso no se discute en general. Ahora, estas dos posiciones conceptuales y etiologías asumidas tienen unas propuestas diagnósticas y terapéuticas que son insuficientes, y no lo tengo que decir yo, sino es fácilmente comprobable mirando nuevamente las estadísticas de personas con trastornos mentales a nivel mundial. El criterio adaptativista que decíamos hoy, la justicia epistémica que les mencioné hace un ratito y la biopolítica, pero vamos a ir. Lo que les decía hoy de la forma diagnóstica me parece que no constituye ninguna novedad para todos ustedes seguramente, pero lo voy a leer por si acaso. Los trastornos o padecimientos mentales se diagnostican a partir de la entrevista médica y con criterios establecidos que se interpretan subjetivamente. No existe ningún marcador biológico o estudio que diagnostique por sí solo un trastorno mental. Por supuesto que siempre tenemos o usamos algunos metodologías diagnósticas que nos sirven para descartar que no esté pasando otra cosa, pero finalmente si yo tengo que diagnosticar a una persona con un trastorno depresivo mayor o con una esquizofrenia o con un trastorno de pánico, lo voy a hacer solo basado en una entrevista. Por si no conocen, así se ve cómo diagnosticar el trastorno, cualquiera de los trastornos del DSM, pero este es el de depresión mayor. Y entonces, yo siempre comparto esto porque son todos más o menos iguales, insisto, pero me parece muy iluminador la forma en el que cada uno puede, o sea, realmente es interpretación subjetiva, porque si yo leo fatiga o pérdida de energía casi todos los días, me pregunto qué es casi todos los días, ¿es 4 de 7 días? ¿Es 6 de 7 días?
o por ejemplo cuando dice la mayor parte del día, ¿no? Disminución importante del interés o el placer la mayor parte del día. Bueno, ¿qué es la mayor parte del día? Entonces, pero además algo súper importante que hay que es el, de vuelta, esto es una cosa que ya existe en la crítica de estos instrumentos hace muchos años, que tiene que ver con que todo esto puede estar pasando por una determinada causa que no responde solo a una cuestión depresiva, ¿no? Por ejemplo, si una mujer está en situación de violencia de género doméstica en su casa por parte de su pareja, posiblemente tenga estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, posiblemente no tenga interés en hacer cosas, posiblemente esté hipersomne, esté agitada, esté fatigada, ni hablar, tenga sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva. Quiero decir, seguramente cumple todos estos requisitos. Ahora, si nosotros, posiblemente tenga una depresión, ahora, si nosotros decimos, ok, esta mujer tiene una depresión y le damos unos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y le decimos, hasta luego, venía a verme en un mes a ver si tus síntomas mejoraron, yo no estoy tan segura que eso sea una forma eh, ética de tratar a una persona, porque a esa persona le está pasando algo más. Incluso puede ser una forma de cometer un daño mayor, porque estamos haciendo que esa persona tal vez tolere mejor un ambiente que es violento y que además la puede llevar a la muerte, ¿no? Como sabemos que sucede en la violencia doméstica. Y eso es un poco la crítica al criterio adaptativista, o sea, ¿por qué le vamos a pedir a una mujer? Estoy dando este ejemplo que me parece súper, pero hay muchos, ¿no? ¿Por qué le vamos a pedir a una persona que se adapte a un contexto que le está generando daño? Formalmente, el criterio adaptativista se... Ahora te voy a hacer una pregunta que quizás se desarrolle más adelante. ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho bien. Bien. En este punto que vos planteaste recién, que hay como una guía de preguntas o un protocolo o algo estandarizado sobre lo que se pregunta en la entrevista o se llega al diagnóstico. Acá, En esto que vos desarrollaste hasta ahora, sí. ¿vos creés que los padecimientos de salud mental están subdiagnosticados, sobrediagnosticados y que depende fundamentalmente de a quién consultó primero? Acá. Voy a hablar de eso. Acá. A ver, digo, tiene que ver con que si venía haciendo análisis o terapia psicológica y manifestó algunos padecimientos de ansiedad o de un listado de cosas que puede haber tenido, que vos describiste ahí, y va directamente a la atención psiquiátrica y a la medicación, o esa persona que no hacía análisis o sí hacía análisis fue primero a un médico clínico y le pidió algunos estudios que diagnosticaron que tiene otra cosa y no un padecimiento de salud mental. Con esto lo resumo. ¿Están subdiagnosticados los padecimientos o sobrediagnosticados y que esto depende de la figura a la que se consultó con esos síntomas o signos? Gracias, Elizabeth, por la pregunta. Yo creo que pasan las dos cosas al mismo tiempo y esto tiene mucho que ver con la región en la que estemos pensando la situación, porque hay países que tienen, por ejemplo, que al mínimo síntoma que aparece, y creo que Estados Unidos con el caso de la hiperactividad y los niños y niñas ahí, que el 30%, por ejemplo, ahora está usando el 30% de las infancias en Estados Unidos tiene prescripto metilfenidato porque tiene algún diagnóstico de hiperactividad en cualquiera de sus formas, porque el DSM-5 tiene muchísimas ahí, opciones. Así que posiblemente en determinados lugares haya un sobrediagnóstico y posiblemente en otros lugares en donde tal vez haya menos acceso a sistemas sanitarios de salud mental o haya más estigma o
o también a veces hay una cuestión etaria, ¿no? que aleja a las personas de consultar o que entiende que eso es un formato de vida o que siempre fue así y entonces no necesita consultar. Puede ser que suceda que hay un subdiagnóstico. Es bien región dependiente. Sí, diría eso. Em, Porque en general, no sé, porque yo, volviendo al ejemplo que estaba dando, quizás, insisto, una mujer que esté atravesando esta situación puede ser que tenga depresión, ¿no? Lo que estaba tratando de resaltar es que no hacemos nada o nuestro ethos profesional no está cumplido si solo la diagnosticamos con depresión mayor y le damos un antidepresivo, digamos. Esa mujer no va a estar mejor y esa es nuestra función profesional principal. Em, Así que, qué sé yo. Yo entiendo que, por ejemplo, las estadísticas en términos de diagnóstico no siempre está, o sea, a veces digamos, por ejemplo, la OPS, ¿qué hace? Le pregunta a los países cuáles son sus números y los países qué hacen, los sacan de los hospitales o de los centros de salud, entonces no siempre esos diagnósticos están reportados por médicos o psiquiatras, a veces están reportados por psicólogos también, que me parece que en ese sentido es un poco amplio el reporte, eh, pero es verdad que en algunos lugares todavía hay mucha. Sí, las personas no se animan a ir, les da vergüenza. Esto todavía hay un estigma enorme. Da miedo, por supuesto. Da miedo porque además uno tiene que exponerse mucho frente a la otra persona, tiene que quedarse completamente desnudo en el sentido metafórico de la palabra, tiene que exponer su intimidad, sus miserias, sus peores pensamientos, qué sé yo. Digamos, hay algo que hay que hacer también en una consulta que es un montón, y si uno no siente que del otro lado va a haber alguien que sí va a poder abrazar todo eso, abrazar también en sentido metafórico, ¿no? Bueno, va a estar un poco más alejado de ir a pedir ayuda. Esto es una revisión sistemática del 2024, solo para qué hizo esta gente. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. ¿Está discriminado en un porcentaje las personas en género o simplemente las personas en general que consultan? ¿O hay más hombres que mujeres? Sí, hay discriminación por género. Va, solo varones y mujeres, sí. Sí. ¿Y cuál es Sí, el tal cual. porcentaje? De los trastornos, las mujeres son quienes por lo menos reportan mayores diagnósticos en depresión. Más Sí. consulta. Más consulta. Para el Depre- médico. Depresión y ansiedad en general, las mujeres, pero estoy hablando a nivel global, ¿eh? Puede ser que eso cambie en determinadas regiones y después los varones, estamos terminando un artículo sobre eso justo, los varones reciben mucho más diagnóstico de hiperactividad y autismo, por ejemplo. Digamos, como que hay dos grandes polos en donde el género es muy evidente que ahí hay alguna asociación entre las dos cosas. Varones, ¿qué dijiste aparte de autismo? Hiperactividad o déficit de Sí. atención, esos Sí. diagnósticos. En general en jóvenes, menores. Bien. Revisión sistemática del 2024 para mostrarles un poco lo de las hipótesis. O sea, seguimos, nada, para que me crean. Digamos, esto está bien interesante porque lo que hacen estos autores es decir, ok, ¿cuáles son las hipótesis en torno a la depresión mayor que maneja la literatura? Entonces revisaron todos los artículos que hablan de depresión o que están investigando sobre eso. Entonces fíjense que todas hipótesis, o sea, no hay nada que aún al 2024, con habiendo ido a la luna, inteligencia artificial, etcétera, no. Y esto puede responder, y fíjense qué interesante que es que la mayoría está pensando como causa primogénita, digamos, como causa primaria, alguna disfunción orgánica, ya sea en los genes, en algún eje hormonal, en el cerebro, etcétera. Y solamente una está pensando que tal vez haya unos estresores externos que evidentemente impactan en nuestro cerebro y en nuestros neurotransmisores y en nuestras hormonas y en nuestro proceso inflamatorio, ¿no? Pero que tal vez hay algo que dispare eso. Pero la literatura, esto es lo que aparece en toda la literatura sobre la depresión mayor y entonces, volviendo a esto de los supuestos que hablamos hoy, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos que no se discuten? Bueno, me parece que esta es una manera bien visual de mostrar cuál es el supuesto que maneja la literatura científica, que después tiene una traducción directa en los supuestos que va a manejar el sistema de salud mental.
y por lo tanto la importancia que le va a dar a cada cosa. Pero fíjense qué interesante, vieron que yo les decía, la depresión global de depresión es del 5%, y en Latinoamérica tenemos una prevalencia de depresión del 12%. Entonces escribimos este artículo con un colega, porque me río para no llorar igual, porque si todo esto es cierto, o sea, si la hipótesis de la 1 a la 5 son ciertas, supongamos, o elegimos una, no importa, pero es un artículo que escribimos, que publicamos en Lancet Regional Health Americas, porque decíamos, ¿cómo esto es compatible con el hecho de que haya prevalencias de depresión tan distintas? O sea, ¿qué estamos asumiendo entonces? Que en Latinoamérica el 12% de las personas tiene un cerebro fallido o más problemático o lo que sea que en el resto del mundo. Y un poco burlonamente, lo que tratamos de exponer ahí, que evidentemente deberíamos empezar a considerar otras cosas, porque eso, por supuesto, no es cierto. Deberíamos empezar a considerar otras cosas, no considerarlas, darle más peso en el debate etiológico, porque si no hay diferencias en la prevalencia que no son explicables por la mayor parte de las teorías que están en la bibliografía. Entonces hay como una disonancia entre lo que algunos pretenden sostener desde determinados paradigmas, que es bastante, que se choca bastante con lo que pasa en la realidad. ¿Puedo hacer una pregunta yo o una pregunta comentario? No me vas a ver porque estoy fuera del plano. Sí. Es posible, vos mencionaste la industria farmacéutica en una filmina previa y Ay, se cortó el audio, ¿eh? Hola. Se cortó el de la sala, Paula, Sí. pero nosotros te escuchamos. Ahora esperemos que se vuelva a conectar. Dale. ¿Ahí vos escuchás? sí. Ahí va. Ahí Tenemos estamos, ahí dos estamos. audios. Hasta industria farmacéutica que te escuché, sí. No, era así. Digo, vos mencionaste por un lado la industria farmacéutica y por otro lado mencionaste todos los estudios, que muchas veces los estudios también tienen un financiamiento. Lo cual es muy interesante estudiar algo que uno no encuentra el resultado porque lo sigue estudiando. ¿Podría ser un sesgo que indique que por qué estudiamos todos esos 5 campos y no avanzamos sobre el sexto? No tengas ninguna duda. Seguramente estaría bueno revisar si los autores de esa revisión sistemática hicieron eso, ¿sí? Si los autores reportan algún conflicto de interés. Pero seguramente está. Hay una cosa que hay que decir, que la mayor parte de los estudios clínicos, cuando digo la mayor parte, digo más del 90% de los estudios clínicos están, no solo en salud mental, en toda la medicina, están financiados por la industria farmacéutica porque son estudios que son muy caros. Entonces, no hay instituciones públicas que en general hagan ensayos clínicos. Entonces, sí, el problema que tiene la psiquiatría en particular es que tiene estas líneas divisorias que son un poco permeables, ¿viste? Entre lo que se puede concluir de un estudio y cómo eso se puede transformar, si ellos quieren, automáticamente en un diagnóstico, si tienen la pastilla para su tratamiento, porque no tienen que ofrecer nada más que sentarse con un grupo de psiquiatras en la APA y decir que esto es un diagnóstico, que está bien, uno podría decir, bueno, no sé, me acuerdo que discutíamos mucho cuando yo estudiaba medicina cómo había cambiado los valores de hipertensión arterial a lo largo de los 30 años, ¿no? Que es verdad que también puede pasar en otras, pero uno tiene que tener un poco más herramientas, diría, para decir, bueno, ahora que la hipertensión arterial pasa a ser 90, no me acuerdo, 85, 135, después pasó a 90, 140, digamos que hubo unos cambios ahí que seguramente estaban, vamos a decir, forzados por la industria farmacéutica,
Pero bueno, después un poco la evidencia vuelve a acomodar esas cosas. En algunos campos, en otros no, otros también pueden estar muy permeados, pero la psiquiatría encima tiene este otro problema que primero está muy permeable a las discusiones morales, sociales, y ahora después vamos a ver, por ejemplo, el caso súper mega paradigmático de la homosexualidad, pero además después a esto que vos decís, que claro que es como un lugar en donde uno puede introducir un diagnóstico si tiene ese poder. Vamos que es la primera economía del mundo, la farmacéutica, o sea, si vos tenés ese poder en una disciplina que presenta estas características, no tengas ninguna duda que está jugando un papel fundamental. Y me parece que esta diapo va en línea con lo que decís, ¿no? Como, este es una materia de procesos críticos, que es algo que propone Jaime Breil, no sé si lo conocen seguramente, que él fue uno de los que desarrolló el concepto de epidemiología crítica. A mí me parece súper interesante, lo hizo en el marco de la medicina social latinoamericana, junto con otros como Juan César García, Asa Cristina Laurel y muchos otros, que justamente lo que hicieron ahí en los 60, 70 es repensar algunas cuestiones de la medicina y, y plantear cuestiones teóricas y prácticas que estén más acordes a las necesidades regionales, ¿no? Eran todas personas, bueno, son, no, creo que está, salvo Juan César García, el resto está vivo. Pero bueno, en fin, lo que Braille nos invita a hacer con esta especie de matriz es justamente ver que, por supuesto que cada proceso solo de enfermedad tiene una dimensión individual que va a tener que ver con el genotipo, el fenotipo y con algo de lo que podemos llamar estilo de vida o cotidianidad individual, pero que todo eso dialoga constantemente con la dimensión más colectiva y él va a proponer ahí como dos lógicas de la dimensión colectiva, que son los modos de vida o grupos sociales y una lógica más dominante o más estructural, ¿no? Él propone como el armazón y trabaja otro tipo de enfermedades o de cuestiones, como por ejemplo las cuestiones, bueno, en fin. Pero yo hice esta matriz para un libro que escribí pensando en una persona con esquizofrenia, que en realidad de todos los trastornos mentales la esquizofrenia es como la que se propone como la más biológica, si querés, ¿no? Como la que tiene más asociadas cuestiones ahí del orden de lo biológico per se. Pero sin embargo, cuando de vuelta vos te pones a mirar las cosas que están alrededor de una persona con esquizofrenia, pero empezás a entender que, eh, fíjate, ¿no? Lo había puesto acá en científica. Si tenés una industria farmacéutica que monopoliza la producción científica, si hay investigaciones cualitativas que no tienen la suficiente validez científica para el sistema, que podrían reflejar mejor, por ejemplo, algunas dimensiones subjetivas, sea una prevalencia del discurso biológico. Si además las personas con esquizofrenia en general están hipermedicalizadas, con lo cual obviamente que esa hipermedicalización los debilita como sujetos sociales, los hace más dependientes del cuidador, el cuidador está sobrecargado y pasa ahí toda una cosa. Al mismo tiempo, todos estos aspectos del orden de lo científico que, digamos, alimentan mucho la cuestión del estigma, del modelo médico hegemónico, el lenguaje, la normalidad como parámetro de ingreso y permanencia en la sociedad, que al mismo tiempo también está como todo ahí al mismo tiempo sucediendo socialmente, ¿no? Acá lo separamos para verlo, pero todo eso contribuye, o sea, va todo muy coherente con un sistema de salud que sigue siendo un poco paternalista, biologicista, institucionalizante. Y entonces, claro, ¿cómo podría ser distinto un individuo con esquizofrenia si en realidad todo lo que él podría encontrar afuera de su propio ser, que le puede estar jugando en contra, digámoslo entre comillas, también lo encuentra afuera, lo único que encuentra es como una retroalimentación negativa de eso mismo. Y en este sentido hay un montón de experiencias que, de vuelta, no son las mainstream, evidentemente, pero un montón de experiencias que recuperan justamente personas con esquizofrenia en distintos niveles de severidad que pueden vivir muy bien en casas compartidas o incluso solos, o que después se pueden casar, pueden tener vidas, pueden tener trabajos. Quiero decir, eso es posible cuando no tenemos estas lógicas dominantes. Me imagino que lo conocen a Franco Basaglia, que es una persona que
también, 60-70, hizo un gran movimiento que un poco revolucionó la psiquiatría. Y él decía una cosa que es: la enfermedad y la locura son contingencias a las que está expuesto todo ser humano, ¿no? Como cualquiera de nosotros mañana puede volverse loco en algún sentido, pero cómo, cuándo, en qué forma y bajo qué condiciones sociales perder su salud o su razón el individuo dependerán decisivamente de su condición de clase. Decía Basaglia, a lo que yo le agregaré: hay otras condiciones que generan inequidad, como por ejemplo lo que decíamos recién, el género, la etnia, la edad, ¿no? Como hay gente que después de determinada edad parece que ya no hay que tratarla más o cosas, donde viven, etc. O sea, ¿qué está diciendo Basaglia acá? Que, de vuelta, independientemente de qué concepción elijamos tener de qué es o qué no es un trastorno mental o cómo está producido, igual tenemos que pensar las formas en que tratamos a esa persona. Porque igual está mal, digamos, institucionalizarlas está mal, llenarla de fármacos está mal, no ofrecerles un propósito de vida está mal, no ofrecerles una red social está mal, etcétera, etcétera. Independientemente si vos querés pensar que tenés un déficit de serotonina o que tu dopamina está súper abundante, digamos, hay otras cosas que igual habría que ver. Y además, otra cosa más, que eso no es solo un problema del sistema de salud, sino socialmente, ¿no? Cómo tratamos a esas personas, que también es una decisión que tomamos, es una decisión ética o una posición que es del orden de lo ético y de lo social. Nada, rápidamente Foucault ha hecho un gran estudio en este sentido, que es mirar cómo fueron tratados los locos a lo largo de la historia, y entonces esto también es muy iluminador sobre, voy rápido porque ya estoy repasada de tiempo, pero bueno, muy iluminador de que al final los locos son a quien le conviene que alguien fuera loco. Estos son unos fragmentos de historias clínicas de un trabajo que hizo Anaïs Sí, que es una antropóloga, em, del hospital, ¿cómo se llama? El Hospital Psiquiátrico de Mujeres, en Cava. Y lo pongo acá porque también, primero porque me da mucha bronca que esto haya pasado, pero porque además habla de esto de, al final cualquiera puede terminar ahí en función de cuáles son las necesidades de quienes tienen el poder en determinado momento, ¿no? Fíjense, lo leo rápidamente. El día 25 del corriente, siendo las 7:45, se presentó en la comisaría el agente Rodríguez conduciendo detenida a la mujer ella, por cuanto en la esquina de Libertad y Paraguay había oído que aquella pronunciaba frases incoherentes como actitud de lucha por la vida, gremialismo, sindicalismo, haciéndole presumir que tuviera las facultades mentales alteradas. Y que es más largo, no lo voy a leer, pero que básicamente dice que el patrón la llevó al hospital porque ya no estaba haciendo las tareas, no me acuerdo cómo lo hice, las tareas que debía hacer, y no podía satisfacer los deseos sexuales de su esposo, la abandonó. Bueno, en fin. El otro gran ejemplo que seguramente ustedes conocen es cómo la homosexualidad en 1968 era parte de un trastorno mental, y entonces de vuelta esto habla de que a veces algunas predominancias morales epocales, la psiquiatría, ¿no?, las agarra y dice: ok, si esto está mal socialmente, esto está mal mentalmente, y se las apropia. Y sin mucha discusión al caso. De hecho, la homosexualidad deja de ser un diagnóstico, no por nada más que porque había algunos psiquiatras que eran homosexuales y dijeron: che, nosotros no somos ningunos trastornados, digamos. Fue sencillamente, no porque eso valió todo un proceso, pero que al final tenía que ver con incluso personas que formaban parte de ese status quo. Y que por supuesto eso ha traído muchísimas consecuencias, como la terapia conversiva, que todavía sigue siendo legal en muchos países. Una cosa importante sobre el DSM, que tiene que ver con una de las cosas que decíamos al principio de la limitación de las formas diagnósticas, porque claro, uno puede pensar, y hay mucha gente que ha hecho como unos videos bastante graciosos de que al final cualquiera puede tener un trastorno mental si uno sigue el DSM. Al mismo tiempo pasa que hay muchas otras cosas que acá recabó la OMS que no están así incluidas, ¿no? O que a veces, como finalmente el DSM es una lista de síntomas, no es ni más ni menos que una lista de síntomas,
que están hechas en un contexto en Estados Unidos, ¿no? Que también todo eso tiene un sesgo cultural importante, bueno, toda otra discusión, pero lo que quiero decir es que hay muchas personas que efectivamente están padeciendo, están sufriendo, y sin embargo no reciben atención porque no cumplen con esos criterios que son completamente arbitrarios de la forma que están construidos. Entonces lo que hizo acá la OMS en el 2013 es decir, ok, bueno, hay otras formas de sufrir que están siendo producidas por ni hablar el estrés, producto de la ultra efectividad esperada, del aislamiento, la crueldad, la solidaridad, la falta de solidaridad, perdón. La transculturación, producto de la homogeneización realizada por los medios de comunicación, redes sociales, juegos electrónicos. Fíjense que esto es del 2003, imagínense ahora. Los problemas de identidad referidos a la institucionalidad laboral, resultado de la incertidumbre en relación al futuro, frustración y baja autoestima por no alcanzar los cánones establecidos respecto a la imagen de lo que debemos ser y producir, modalidades de violencia normalizadas en ciertas poblaciones como mujeres, personas del colectivo LGBT, ancianos, adolescentes, niños. Y el debilitamiento y la desorganización de la familia, cuando digo familia digo cualquier tipo, no necesariamente conformada por lazos sanguíneos, sino como un espacio de convivencia íntimo, como cualquiera quiera convivir, ¿no? Donde pueda circular el afecto, la palabra, ¿no? Un poco de contención, que funcionan como soportes de nosotros, ¿no? De las personas. Y un soporte muy importante. Entonces, cuando vemos que al final tenemos un sistema de salud mental que solamente está como enfocado acá y ofrece 3 cosas y nos olvidamos de que, bueno, hay muchas otras cosas que también juegan un rol súper importante en la salud mental y que además desde el mismo equipo de salud, digamos, nosotros podríamos incluir la noción de crisis y conflicto. O sea, no toda situación que genera un sufrimiento en alguien se tiene que convertir en un problema de salud mental, ¿no? Hay crisis y conflictos que es necesario atravesar y que obviamente que uno puede requerir un soporte para hacerlo, pero eso no significa inmediatamente que uno tenga un trastorno de salud mental. Ese debería ser la actitud que debería tener los equipos de salud. Insisto, estoy generalizando seguramente, o sé que hay mucha gente que trabaja de esta forma, ¿no? De esto de siempre pensar como un abordaje centrado en esa persona. Y esto es un concepto que está completamente vacío de contenido. A mí me molesta mucho usarlo, pero lo pongo acá porque en realidad lo que quiero decir con esto es, no podemos darle la misma receta a todas las personas que vengan con determinados síntomas, porque cada una va a tener distintas necesidades, distintos contextos. Entonces, para eso somos profesionales de la salud, para poder adecuar la terapéutica basada en evidencia a esa persona, porque si no, pronto no serán necesarios más profesionales de la salud si cada uno va a decir, tengo estos 3 síntomas y vamos a dar la misma receta para todo el mundo. Y fundamentalmente salud mental, no sé si ofrecer, pero sí ayudar a pensar un proyecto de propósito, de sentido, que al final es lo que todos necesitamos para levantarnos de la cama todos los días. Tampoco es tan complejo a veces. Que si la salud mental se subestima un montón y a veces dejamos de lado que cuando uno tiene un problema de salud mental, o una sociedad o un mundo tiene tantos problemas de salud mental, pone en peligro el desarrollo humano mismo, porque es la manera en que nosotros nos relacionamos con el otro, hacemos nuestro trabajo, y si todo eso está como empañado de un malestar, y evidentemente todo eso va a ir empeorando un poco, ¿no? Entonces hay que revisar mucho los formatos dominantes de abordaje de la salud y el padecimiento mental, y también de la mirada social sobre la salud mental y el padecimiento mental. O sea, no es todo un problema solo del sistema de salud, sino también nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Nos quedan de tercer orden. Rápidamente, todo eso que hablamos ahora, sobre todo con el cambio climático y con las cuestiones digitales, empeoran un montón. Acá hay algunas notas que hablan de eso. Esto creo que se los puse en la lista de bibliografía, si no después se la puedo compartir. Me parece algo muy lindo para pensar el impacto que tiene el cambio climático sobre la salud mental y cómo, por ejemplo, en el caso de Greta Thunberg, que esto es algo que ella cuenta en un libro que escriben como familia, los Thunberg, ella a los 8 o 10 años se entera
de que, bueno, de todos los problemas del cambio climático que había, qué sé yo, y que nadie estaba haciendo mucho para que eso por lo menos frene. Y entonces empieza a no tener ganas de comer y de no hacer cosas y qué sé yo, pero estaba bien claro cuál era el motivo y los papás la llevaron bueno, a que alguien ayude a que eso cambie, porque obviamente era una niña que no podía estar sin comer y con el ánimo así deprimido, y le tiraron así 3 diagnósticos por la cabeza, mutismo selectivo, anorexia no sé qué, y bueno, Asperger o algo así. Y con eso un montón de pastillas que tomó varios años, según ella misma cuenta, pero lo interesante es que ella dice que cuando empezó a formar, tiene un movimiento que se llama Fridays for Future, que hacían paros todos los viernes en la escuela, etc. Y que cuando se empieza a sumar otra gente, se empieza a formar un grupo y empieza a ir como a formar una especie de militancia o activismo, como le quieran llamar, en torno a eso, y empieza a formar un grupo, etc. Como que ahí, más allá que seguía entendiendo que había un problema grave, digamos, la idea de encontrarse con otros que tenían las mismas preocupaciones, pero que al mismo tiempo sentían que estaban haciendo algo, por lo menos para generar más conciencia de lo que estaba pasando, eso la ayudó mucho más a poder mitigar esos padecimientos, e incluso ella decía que muchos de los que estaban con ella habían tenido como el mismo proceso, ¿no? De estar mal, de que los llevaran al médico, de que le dijeran que eran autistas y fin del tema. Entonces, ahí en ese artículo que también publicamos con un colega, empezamos a pensar esto de, che, está bueno esto de que yo estoy muy preocupada por un problema real y alguien me diga, no, vos en realidad tenés autismo, puedes tomar estas pastillas y se acabó el tema. También cómo eso a veces puede ser no solo en detrimento del mismo sujeto, sino también para las discusiones que tenemos que dar como sociedad, ¿no? Este sería un mini esquema, ¿no? Entonces vimos un poco las consideraciones éticas de primer orden, las consensuadas, las tradicionales, autonomía, conflicto de intereses, como decía el compañero, etcétera. Después tenemos unas que son más conceptuales, estructurales, ¿no? Esto, la atención etiológica, todo lo que vimos en torno al DSM, perdón. Y después las más dinámicas y recientes que tienen que ver con el cambio climático, la digitalización, los datos, etcétera. Y vamos terminando con la parte 3. Quiero aclarar sí, que nosotros tenemos tiempo. Es el tuyo el que puede estar condicionado, pero para nosotros está bárbaro y requerir usar el tiempo que sea necesario según tu necesidad. Simplemente eso. Gracias. Lo que pasa es que habíamos acordado con Elisa que tengamos un espacio de charla que a mí me interesa tener, entonces por eso. Pero bueno, igual no falta tanto. Fíjense que yo empecé hablando de la situación de la salud mental y de lo único que hablé fue de trastornos mentales. Eso es una cosa muy común que pasa. Y entonces, a veces, en vez de pensar en cómo en realidad fortalecer la salud mental, cuando digo salud mental estoy hablando como en positivo el término, estamos pensando en cómo prevenir padecimientos mentales, ¿no? Como nos estamos adelantando un paso cuando en realidad tendríamos que mirar un poco más atrás. Por eso también es una posición ética, eso también es parte de ese supuesto, que nos estamos perdiendo de pensar la salud mental primero. Hay muchas definiciones de la salud mental, yo elegí poner acá dos, o bueno, se parece bastante, de dos psicoanalistas que dice que la salud mental la podemos pensar como, pero es un poco lo que después va a reproducir la OMS y lo vamos a ver ahora. La podemos pensar como la capacidad de adaptarse activamente a la realidad por medio de la permanente referencia, verificación y evaluación del mundo exterior. Pero no solo eso, no es solo adaptarse, sino es transformarla a través de la resolución de conflictos que surgen en esa relación. Y entonces esto, que como les decía recién, es de la OMS, ellos tienen este diagramita bastante lindo que es, bueno, cuando alguien tiene una salud mental saludable, si me permiten la redundancia, uno es capaz de relacionarse, desenvolverse, prosperar y afrontar dificultades. No quiere decir que uno tenga que estar siempre feliz, porque eso sería medio psicótico, de hecho, ¿no? Sino al contrario, de que se presente un conflicto, de que yo pueda ponerme triste, de que pueda sopesar esa tristeza o sobrepasarla
y empezar a pensar cómo afrontar esa tristeza, resolver ese conflicto, que me equivoque, que lo vuelva a intentar. Digamos, eso habla de una salud mental fortalecida. Y que en general no solo va a depender, y por eso estos como 4 globos ahí entrecruzados, no va a depender solo de mis recursos psíquicos, digamos, o solo de los objetos internos, como diría Melanie Klein, no solo de lo que me pasó en mi primera infancia, sino también de... Hay un psiquiatra, psicoanalista español que tiene un concepto que me encanta, que es el de redes profanas, le llama él, ¿no? Y da un ejemplo de... Él es de Cataluña y da un ejemplo de, porque sé que hay mucha gente ahí que cuida un tipo de pájaro que no me acuerdo, y entonces él dice, claro, la gente que pertenece a esa red, que tiene como hobby cuidar pájaros, eso no es solo cuidar pájaros, sino es, bueno, se encuentran todos los sábados, salen a tomar una cerveza después, no, como que empieza a generar muchas más cosas que la actividad en sí misma. Esas redes profanas, dice él, al final sostienen mucho más la salud mental y la fortalecen que cualquier dispositivo institucional, psiquiátrico. Entonces esto de tener relaciones positivas, que parece otra vez todo discurso medio vacío, ahora tiene mucho sentido. Sentido de pertenencia. Bueno, en fin. Y acá otra vez para pensar cómo es como un vaivén entre factores siempre individuales y estructurales y en el medio los comunitarios o familiares, ¿no? Como hay determinadas cosas en esto de pensar en esa matriz que les conté de Jaime Breil. Bueno, evidentemente, y esto un poco responde a por qué 12% de depresión en Latinoamérica versus 5 a nivel global. Bueno, porque todas estas cuestiones que si están presentes son positivas para la salud mental, que es la seguridad económica, infraestructura de buena calidad, acceso igualitario a los servicios, calidad del ambiente natural, justicia social e integración, como que están un poco reñidos en nuestra región. Y bueno, y eso no es menor para nuestra salud mental, ¿no? Ni hablar si encima, no sé, no tenemos buenas redes sociales o no tenemos seguridad física. Bueno, acá está en realidad por la negativa, ¿no? O sea, como que si nosotros pudiéramos lograr todas estas cosas, podemos, o mejor dicho, todos estos factores, o no me gusta factores, pero condiciones generarían una salud mental más fortalecida y cuando aparecen estos, ¿no? Bueno, es un poco lo contrario. Por ejemplo, crisis climática, infraestructura de mala calidad, falta de acceso a servicios, injusticia, discriminación, desigualdades sociales, conflictos, emergencias. Y al mismo tiempo, porque obviamente uno puede tener, supongamos, determinada crisis económica en un país entero, pero después en distintos lugares de un mismo país, a pesar de que la estructura económica pueda ser la misma, pero van a pasar cosas distintas que tal vez, ¿no? van como sumando capas a esos factores que van condicionando la salud mental. Y además algo muy importante también para, desde una perspectiva de salud pública, que es, digamos, invertir en salud mental no solo es importante para las personas, o sea, debería ser el primer driver de esa decisión, pero que además está bien comprobado que cuando las sociedades tienen mejor salud mental, también hay repercusiones económicas positivas en esos países. Entonces, no es solo por una cuestión sanitaria per se, sino que lo que decíamos hoy, la salud mental es lo que nos sostiene como sociedad de humanidad y sostiene todas las cosas que hacemos y sostiene los aparatos productivos y sostiene, no sé, las escuelas y los hospitales. Entonces, no es menor. Yo realmente no entiendo por qué está tan subestimada, pero más allá, quiero decir, como es un sostenedor de las sociedades toda, incluso de la cuestión económica, por supuesto que cuando se mejora ese aspecto, inmediatamente, no inmediatamente, pero sí hay una repercusión económica positiva. Les voy a contar algunas pequeñas experiencias y ya después podemos charlar un rato. Yo viví en Bahía Blanca, donde hice mi formación en
en salud mental, y uno de los proyectos que hicimos ahí se llama así, La buena noticia sos vos, que es parte de una canción de Aristimuño. Este proyecto tenía como objetivo, porque, ¿qué pasa? Había el problema de los adolescentes consumen y ensucian las paredes, ¿no? Y además, cada vez que los adolescentes salían en las noticias, era para contar algo negativo, tipo, rompieron de esto, ensuciaron aquello, se drogan un montón, no sé. Líos, conflictos siempre, ¿no? Entonces, lo que pensamos otra vez, como tratando de dar vuelta un poco la narrativa y pensar distinto un poco. Dijimos, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Y se nos ocurrió esto, construir un dispositivo que en realidad lo hicimos con los adolescentes, que hasta ese momento tenían todos como asistencia individual, no solo por cuestiones de consumo, sino otras. Y empezamos este proyecto que tenía como objetivo, o sea, nosotros los invitamos ¿a qué? Los invitamos a pintar murales. A apuntar murales, perdón, porque teníamos una artista que era parte del equipo de salud, que ella también era muralista, entonces dijimos, bueno, vamos a invitarlos a que nos ayuden a pintar murales y que esos murales tengan alguna frase o algo que ellos elijan. Y se recoparon porque la mayoría de ellos ya pintaban las paredes, pero bueno, lo hicimos en un marco un poco más institucional, o sea, cada vez que pintamos una pared, nosotros primero íbamos y pedíamos permiso, etcétera, toda la cuestión. Pero, y entonces lo que empezó a pasar es que para planear un mural nos juntábamos todos los miércoles a las 6 de la tarde en un lugar. Entonces digo, bueno, si vamos a pintar un mural en esta esquina, bueno, investigar un poco de esa esquina, qué pasaba en ese barrio, qué sé yo, cuál era el mensaje, los colores, no sé qué, no sé qué. Y esa situación de periodicidad semanal, de juntarse, de pensar, de conocer la ciudad, de hasta en un momento fueron ellos mismos los que iban a pedir permiso para pintar la pared, fue generando muchos más aspectos positivos que fortalecían su salud mental y por lo tanto aminoraban bastante la parte de su padecimiento mental. Fíjense ahí, es una frase de Almafuerte, porque eran casi todos muy metaleros, cumple sus sueños quien resiste, que es una gran frase además. Esta es una foto, fíjense qué interesante, esta es una foto del patio interno de una comisaría. Muchos de ellos habían estado en comisarías y sin embargo era como una subparte que tenía la comisaría que era comisaría de la mujer, pero de vuelta, ¿no? Como ellos fueron ahí, ahora no porque alguien los había llevado, no detenidos porque eran menores, pero bueno, no sé cómo es la palabra. Y la retórica un poco cambió, ¿no? Bueno, fueron ahí y interactuaron con los policías desde otro lugar y la verdad que todo lo que pasó ahí fue súper interesante, además de pensar el mural, digamos, que iba a haber en un mural de un patio interno de una comisaría, en fin, nada, muchas cosas. Y esta foto acá la pongo última, ese QR es de un documental que hicimos de la experiencia, pero fíjense qué interesante esta foto, que es, ellos ahora son parte de los que hablan y los adultos escuchan, ¿no? Que también es una cosa que siempre está al revés con los adolescentes, ¿no? Y digo, toda esta experiencia por la que ellos fueron atravesando, esto de decirse, bueno, nosotros ahora contamos esta experiencia, cómo los fue ayudando a convertirse un poco a ciudadanos, a sentirse mirados, que era un poco lo que estaban reclamando al final, ¿no? Como todo adolescente, se sintieron mirados, se sintieron que estaban haciendo algo que estaba bueno, que la gente lo reconocía, y todo eso fue mucho más útil en términos terapéuticos, pero no solo, en términos de ciudadanía también, que si hubiésemos estado años haciendo terapia individual y no sé, y tomando psicofármacos, que muchos de ellos seguían haciendo eso, ¿no? Pero también esto fue igual o tal vez mucho más importante para su reconstrucción, insisto, primero como personas, como ciudadanos y después como pacientes o al revés o en el orden que le quieran poner. Y también para la ciudad fue muy interesante ese cambio, ¿no? Esta es una experiencia también que me encanta. Yo no la vi en persona, pero entiendo que es un nombre que es bastante antiguo, que tiene que ver con las soterías en Berlín, en el hospital de la Universidad de Berlín. Tienen esto, que son lugares
Básicamente que están pensados y diseñados para las personas que tienen crisis psicóticas, o sea, está pensado solo para personas con psicosis que tienen de repente brotes, entonces van ahí sin pastillas, sin contención mecánica, sin nada de eso. Digamos, hay algo de... Ustedes saben que Alemania es muy famosa por la arquitectura Bauhaus, entonces pensar en el diseño funcional y en determinadas características del diseño, los colores, hace que la persona se calme o pueda manejar mejor cualquiera de los síntomas que esté pasando, y eso es una cosa que está bien comprobada desde la arquitectura, tanto es así que ya les digo, ahí está, ¿ven? El hospital psiquiátrico de Charité, que es un hospital como súper famoso en Alemania, así que... Y, por ejemplo, esto está súper comprobado, no requiere mayores costos más que, obviamente, un arquitecto que lo sepa hacer, pero, y es una respuesta que no demanda, insisto, situaciones un poco violentas que a veces se dan cuando una persona está en brote. Esta experiencia es más nueva, las soterías son una cosa que se conoce más, que es un proyecto que lo que hace es, se está como probando, lo financia el Wellcome Trust, y lo que hace es, hay como desarrolladores que conversan con la persona que tiene psicosis, o en realidad que tiene alucinaciones auditivas, intentan como elaborar con la persona que tiene alucinaciones auditivas, cómo se imaginan ellos la cara de quien les está hablando, ¿no? Entonces elaboran la cara y después le incorporan lo que la persona escucha, y pueden mantener un diálogo. Y eso está bastante mostrado que disminuye un montón las alucinaciones auditivas, porque la persona puede como establecer algo así como una especie de vínculo en el que le puede preguntar ¿por qué me estás diciendo esto? ¿No? O qué sé yo, las cosas que le quiera preguntar, pero fíjense, acá están haciendo, de hecho este es el reporte de un ensayo clínico, pero que muestra muy buenos resultados y que no tiene nada que ver con los fármacos y que no tiene nada que ver con encerrar a alguien, etc. Bueno, este es un proyecto personal, pero ya no. Y algunas cosas que hemos escrito en ese sentido, y un librito ahí que publiqué que un poco recoge todo esto y todas estas discusiones, pero me interesa terminar con esto, que siempre es un esquema, siempre no, que es un esquema que siempre usa Esther Díaz, que es una filósofa muy genial, que, que a mí me sirve mucho, ella lo usa para explicar sus temas, que es la subjetividad y el poder, pero a mí me interesa mucho para justamente entender cómo funciona la salud mental después que hemos hecho todo este recorrido, ¿no? Que al final la salud mental es un poco, fíjense, está un poco sostenida por algunas verdades que vimos hoy. Esas verdades generan conceptos, generan técnicas, generan valores, generan objetos, fármacos, por ejemplo. Y que esto al mismo tiempo genera determinadas prácticas sociales y que además genera también determinada subjetividad o sujetos. Entonces, que me parece interesante como eso, hacer esa disputa. Ella trabaja mucho la cuestión de poder, ustedes saben, porque lo trabaja mucho Foucault, y como esa disputa de qué es la verdad, que está muy relacionada obviamente con el poder, y que al final va a delinear la ética o los valores que maneja ciertas prácticas sociales o cierta sociedad. Así que creo que eso es todo.